Yo creo que los márgenes son muy pequeños. Estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro Guzmán. El tema es, fíjate que salieron los números de pobreza con nivel de lo que comentábamos antes. Muy altos los niveles de pobreza, 42%, 51% en el conurbano. Y la vez pasada, la cuarentena dura provocó una caída en 2 meses del 30% del PBI. 12 en marzo y en abril 17% más, según el INDEC. No puedes tener 30% de caída del PBI con 51% de pobreza. ¿No? Los márgenes son muy chiquitos. Fíjate otro dato más importante. Vos hoy tomás el salario, perdón, la mediana del salario, o sea, el salario que más se repite en la economía argentina, el salario formal, son 55.000 pesos. ¿Cuánto es la canasta básica hoy? 56.000 pesos para una familia. Con lo cual ya de raíz no la sos cubrís. pobre. Si sos pobre. si el trabajador, ojo, que es una aclaración, el salario promedio es 69.000, pero eso es el promedio, pero el más repetido, el salario que más se repite es 55.000. O sea que si una familia tiene que vivir con un salario estándar, el que más es repetido, está por debajo de la línea de pobreza. O sea, fíjate los límites de la pobreza hoy. O sea, no solamente la pobreza está alta, sino que aquellos que no están en la pobreza, hay mucha gente en el borde. Y hacia adelante, porque, digamos, ya vimos los datos de pobreza, vimos la situación económica, pero también estamos hablando de un Estado pobre, ¿no? Un Estado que gasta mucho más de lo que recauda. ¿Qué medidas se pueden tomar? El Estado riquísimo. Lo que pasa es que la realidad es pobre. Claro, la realidad. Ahora, tenés un Estado argentino hoy que ya gasta básicamente 50% de lo que se produce en Argentina. O sea, todo lo que producen, todos los sueldos, todo lo que se produce, el Estado se lleva el 50% para gastar. Y ese es el gasto público, es muy alto. Entonces ya su capacidad de seguir aumentando los gastos tampoco son muy amplios, ¿no? Porque tiene que cargar más impuestos, ya el resto de la economía no da más de impuestos, básicamente. Vos tenés una economía que no está estancada ahora, bueno, ahora por el COVID, pero si vos mirás un poquito más hacia atrás, te encontrás con casi una década que la economía argentina no crece. Hace una década que el empleo privado formal no crece, o se mueve muy poquito. Entonces, en ese esquema, dentro de ese esquema te agarró el COVID. Y tus márgenes de maniobra entonces son muy, muy limitados. Fausto, vos decías que sería imposible volver hoy, por cómo está la economía, a una fase 1. Pero hoy también se está hablando de otras posibilidades que parecen casi imposibles de evitar, como son, por ejemplo, una fase 3 con escuelas. Eso implicaría no empleados domésticos, no construcción privada. En la provincia de Buenos Aires parece casi un hecho que vamos hacia allá. ¿Y eso lo tolera la economía? Yo creo que eso va a pasar, o sea, vamos a ser sinceros, yo creo que eso va a pasar. Incluso algunos cierres puntuales, puede ser que algún pueblo tenga un problema serio de sanitario y tenga que cerrar, puede ser que en algunas áreas haya que haber cierres, eso va a ser inevitable. Lo que no se puede es ir a una fase 1. A ver, se puede, como el ministro puede querer hacerlo y tener que hacerlo, pero después que la gente responda y preste atención a eso. ¿Imaginás además que el Estado podría dar las ayudas que dio el año pasado en esta situación? A ver, sí. ATP. A ver, ya el Estado lo pasa otra vez, no tiene mucho margen de maniobra. El año pasado dio toda esa ayuda con una emisión monetaria enorme. ¿Te acordás que lo que se decían, bueno, pero la inflación no aparece? Bueno, y muchos dijimos, ojo, que esa inflación la vas a ver con el plazo. Y la estás viendo ahora. Entonces, si el Estado tiene que volver a emitir ese dinero, a ver, cuando el Estado emite dinero no genera riqueza. No hay riqueza y no porque imprima papelito de colores está generando riqueza. Pero a ese escenario que vos muy bien describís, y esto sumó todos a la conversación, se suma el hecho de que es un año electoral. Es decir, si vos imprimís papel ahora, lo vas a pagar con inflación. Entonces, yo no sé qué botonera honestamente tiene el gobierno para embellecer a la novia de cara a las elecciones.